En esta primera clase vamos a hablar primero acerca de lo que son las cimentaciones con vinculación exterior en CIPECAT. ¿Ok? Primero definamos qué es una cimentación. La cimentación es un grupo de elementos estructurales y su misión es transmitir las cargas de la estructura o elementos apoyados a este al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales, debido a que la resistencia del suelo es generalmente menor que la de los pilares o columnas o muros que soportará. El área de contacto entre el suelo y la cimentación será proporcionalmente más grande que los elementos soportados. Eh, podríamos definir 4 propósitos fundamentales de una cimentación. La primera, pues, ser suficientemente fuerte para no romper por los esfuerzos de corte que esta está siendo sometida debido a las cargas que provienen de la superestructura, ¿no? Carga muerta, carga viva, carga de uso, el sismo y las distintas cargas que se le pueden aplicar a una superestructura. El segundo, pues, la de resistir los esfuerzos de flexión, que también son producidas por ese contacto con el terreno, para lo cual se dispone, por lo general, una armadura de refuerzo en su cara interior de la cimentación, ¿no? También conocemos también que existen, pues, cimentaciones de concreto de masa o concreto ciclópeo, como lo conocemos, que no llevan ningún tipo de refuerzo, cuyo diseño prácticamente consiste en que sea el mismo concreto o las mismas dimensiones de concreto las que proporcionen la resistencia tanto al corte como a la flexión. ¿Okay? Y por ende, pues este tipo de cimentaciones son mucho más grandes debido a que no proporcionan ningún tipo de refuerzo. La tercera es la de adaptar a posibles movimientos del terreno, ¿no? Sabemos que una estructura, al estar asentada sobre un suelo, este suelo, pues, por lo general, para fines de diseño y análisis, se asume como un suelo homogéneo, pero en la realidad, pues, tenemos suelos que pueden comportarse de distintas maneras, ¿no? Y la finalidad de la cimentación es que es también, de alguna forma, que con el diseño que nosotros planteamos, es prever o prevenir este tipo de asentamientos debido al comportamiento del terreno. Sobre todo cuando tenemos terrenos de muy baja compacidad, terrenos de muy baja capacidad portante, terrenos sumamente flexibles como pueden ser las arcillas. La cuarta, resistir las agresiones del terreno y del agua y su presión si es que las hubiese, ¿no? Puede también, pues, haber situaciones en las cuales podríamos tener nivel freático elevado, con lo cual, pues, vamos a tener unas cargas de subpresiones sobre la cimentación. Entonces, para esto, pues, hay que también plantear soluciones de cimentaciones que nos permitan controlar esas subpresiones provenientes de la presión debido al nivel freático, ¿no? A continuación vamos a ver lo que son las cimentaciones con vinculación exterior. Hay que recordar muy bien esta terminología cuando utilizamos CIPECAT, ¿ok? Con vinculación exterior. Porque en CIPECAT vamos a definir dos tipos de modelos de análisis, por así decirlo. Un modelo de análisis con vinculación exterior y un modelo de análisis sin vinculación exterior. Eso lo vamos a ver más adelante en las siguientes clases que vamos a desarrollar. El día de hoy vamos a ver primero lo que es cimentaciones con vinculación exterior, dentro de las cuales podemos distinguir 4 elementos, por así decirlo, bien marcados dentro del programa. Las primeras son las zapatas o los encepados. Conocemos a las zapatas como elementos de cimentación que están soportando la carga directamente de una columna o de más columnas, ¿no? En el caso de zapatas combinadas. Y los encepados, que también aquí los conocemos como cabezales de pilotes, ¿ok? Entonces se considera como un sólido rígido con un apoyo en el centro, cuya vinculación en cada dirección puede ser un apoyo articulado, si le llega una viga centradora, o empotrado si le llega una viga de atado o ninguna viga. Entonces, el tipo, el tipo de apoyos que existe en la zapata va a depender mucho de la viga que también vayamos a asignarle sobre este. ¿Ok?
¿ok? Eso vamos a verlo más adelante con un ejemplo sencillo que voy a plantear para ver cómo funcionan las vigas centradoras y vigas de atado, que también lo vamos a ver en un momento. Luego tenemos las zapatas corridas bajo muros. En este caso se define como un sólido rígido con un apoyo en su centro, que en el sentido transversal se considera articulado, si le llegan vigas centradoras u otros muros, y en el sentido longitudinal empotrado. ¿Ok? Eso es importante entenderlo. He colocado estos conceptos porque es importante entender cómo es que funciona el programa. ¿Ok? Entonces, para resumir un poco esta presentación, este PPT de aquí, sabemos que el apoyo en una zapata puede ser articulado o empotrado dependiendo qué tipo de viga llegue sobre esta, o si no llega ninguna viga. Si una viga acomete hacia la zapata, y esta viga es una viga centradora, es decir, una viga que trabaja en flexión, pues el apoyo será articulado. Si es solamente una viga de atado, será empotrado. Y si no hay ninguna viga, también será empotrado. En el caso de las zapatas corridas, entendemos que en la dirección más larga es empotrado, y en la dirección más corta, o en el sentido transversal, se considera como articulado. ¿Ok? Siguiente. Luego tenemos las vigas de atado y las vigas centradoras. ¿Ok? Cuando desarrollamos un modelo de análisis con vinculación exterior, solamente podemos trabajar con dos tipos de vigas: las vigas de atado o vigas centradoras, perdón, las vigas de atado y las vigas centradoras. Las vigas de atado, que también las conocemos como vigas de conexión o vigas riostras, también se les llama en otros lugares, son vigas que su única finalidad es unir todo el sistema de cimentaciones que estamos planteando, todas las zapatas, conectar todas las zapatas, y más que todo evitar los posibles asentamientos diferenciales que puedan existir. Este tipo de vigas por lo general simplemente se diseñan para soportar esfuerzos de tracción. Trabajan simplemente tracción y compresión. Entonces, aquí tenemos un breve concepto. Se considera como una barra con sus dimensiones y sus extremos articulados, que llegan hasta el eje que pasa por el centro del elemento al que arriostra. ¿Ok? Entonces, hay que entender que una viga de atado se analiza considerando sus apoyos como articulados, es decir, que no va a existir por ningún motivo transferencia de momento del sistema de cimentación o del apoyo zapata de columna hacia la viga. ¿Okay? No va a haber transferencia de momentos. Y en el caso de una viga centradora ocurre lo contrario. Se considera como una barra con sus dimensiones, sus extremos se empotran en el borde del elemento al que centran los siguientes casos. Un poco para poder entender el caso de las vigas centradoras, son vigas de gran peralte cuya finalidad es poder centrar la carga excesiva que llegue sobre los apoyos, es decir, sobre las columnas. Entonces, este tipo de vigas me ayudan a centrar la carga. Por lo general son vigas que tienen un peralte considerable, debido a que trabajan necesariamente a flexión, pues es que tienen un peralte muy considerable, a diferencia de las vigas de atados, cuyo peralte por lo general varía entre 40 a 50 centímetros a lo mucho. Las vigas centradoras tienen un peralte mucho más considerable, que suele ser hasta desde los 60 centímetros hasta 1,20 m, 1,50 m, ¿no? Tienen peraltes muy grandes que me permiten obviamente trabajar a flexión y resistir esos momentos flectores que ocurren en los extremos debido a las cargas excesivas que puedan llegar hacia que pueden llegar desde los apoyos. Entonces, permítame. Bueno, acá vamos a ver. Sus extremos se encuentran en el borde del elemento que centran en los siguientes casos: zapatas medianeras de esquina y en los encepados de 1 y 2 pilotes en las direcciones que necesita centrar.
cuando el usuario también marca el centrado manualmente. Eso lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de elementos de vigas centradoras se suele utilizar mucho para centrar la carga, sobre todo cuando tenemos zapatas excéntricas, que bien pueden ser de esquina o en los extremos. ¿Ok? También se pueden utilizar en el caso de zapatas centradas, de repente que zapatas centradas que tengamos interiormente, pero en esos casos no colaboraría mucho debido a que ya la carga está centrada, al menos que esas cargas sean muy excesivas y pues den por resultado también momentos flectores muy grandes. En esos casos sí puede verse muy bien la diferencia, ¿no? Continuamos. Los extremos de las vigas centradoras se articulan en los siguientes casos. Zapatas centradas o encepados de 3 o más pilotes. Zapatas medianeras de esquina y en los encepados de 1 o 2 pilotes, en las direcciones que no necesita centrar o cuando el usuario desactive el centrado manualmente. Van a existir casos en los cuales tengamos por ejemplo, voy a hacer aquí un pequeño gráfico. Voy a rayar por aquí. Permítanme mostrar la pizarra. Voy a rayar por aquí. Permítanme mostrar la pizarra. Ok, van a existir casos en los cuales, por ejemplo, tengamos una zapata de esquina y tengamos una zapata centrada. Ok, en este caso, pues planteamos una viga centradora. Planteamos una viga centradora, pero podemos nosotros indicar que solamente sobre un extremo de la viga esté empotrada y sobre el otro esté articulado. Entonces, de tal forma que solamente en el lado donde tenemos la zapata excéntrica nos va a ayudar a centrar la carga, mientras que del otro lado, que ya tengo una zapata centrada, simplemente lo manejo como una articulación, con lo cual no hay necesidad de centrar la carga. ¿Ok? Acá me dicen que no se ve la pizarra. A ver, quiero por favor que me confirme si es que se vio lo que ese gráfico en la pizarra. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, continuamos. A continuación vamos a un poco a explicar de forma general cómo es que, mejor dicho, las principales verificaciones que tenemos que hacer en una zapata cuando diseñamos en CPK. ¿Ok? CPK efectúa el cálculo de zapatas de concreto armado y en masa, o concreto ciclope, o concreto simple nada más. ¿Ok? Siendo el tipo de zapatas a resolver los siguientes: zapatas de canto constante o peralte constante, zapatas también de peralte variable o piramidales. Vamos a poder ver que nosotros podemos desarrollar en el programa zapatas no solamente de un peralte constante, sino que son las más utilizadas, y también zapatas de peralte variable o piramidal. ¿Ok? Además que en planta, estas zapatas se clasifican de la siguiente manera. Tenemos zapatas cuadradas, zapatas rectangulares centradas y zapatas también rectangulares o cuadradas que también pueden ser excéntricas. Caso pues, como les comentaba hace un momento, de medianeras o esquinas. ¿Ok? Las cargas transmitidas por los soportes se transportan al centro de la zapata, obteniendo su resultante. Los esfuerzos transmitidos pueden ser. Esto sí, hay que entenderlo que ya cuando haga el ejemplo, antes de hacer el ejemplo, voy a explicar un poco este flujo de trabajo
que hace el programa al momento de trabajar con una cimentación con vinculación exterior. Entonces, partimos prácticamente de que las cargas que se transmiten por los soportes, es decir, las reacciones o las fuerzas que llegan a la base de los soportes, es decir, de las columnas o muros, se transmiten obviamente a las zapatas o cimentaciones. ¿Ok? Estos esfuerzos que se transmiten pueden ser de las siguientes maneras, ¿no? Pueden ser los axiles, esfuerzos axiales, esfuerzos de momentos en ambas direcciones en X y en Y, y también esfuerzos de cortes, así como también podemos tener algún tipo de torsión. Ok, las hipótesis que se pueden considerar pueden ser peso propio, sobrecarga, viento, nieve y cisne. Ese tipo de hipótesis son las que se consideran para el análisis y diseño de la cimentación. Ahora, los estados a comprobar, o mejor dicho, las verificaciones más importantes que vamos a hacer, o mejor dicho, las que me permite realizar el programa, son tres. La primera, la verificación de la tensión sobre el terreno, es decir, vamos a verificar las tensiones que se están transmitiendo al terreno. Esto mediante una memoria de cálculo que el programa me proporciona, donde simplemente me muestra la tensión admisible por el terreno que he considerado al inicio, y también, por otro lado, me determina, pues, mediante el método de cálculo, las tensiones que estoy obteniendo y verificando que esas tensiones no sobrepasen a la tensión del terreno. ¿Okay? La segunda es la verificación del equilibrio, es decir, que esta zapata que está siendo sometida a distintos esfuerzos de momentos cortantes y axiles no vuelque. ¿Okay? Es una verificación importante porque muchas veces no se suele hacer cuando hacemos un diseño manual, muchas veces no se suele tomar en cuenta ese tipo de verificación. Y la segunda, la verificación de la resistencia, ¿okay? Tanto a flexión como cortante. Se puede realizar un dimensionamiento a partir de las dimensiones por defecto definidas en las opciones del programa o de unas dimensiones dadas. Eso ya que el programa, como les comentaba, trabaja de manera separada la cimentación de la superestructura, es decir, de tal forma que no hay necesidad de modelar la superestructura para diseñar la cimentación. Si es que solamente deseamos diseñar la cimentación, por ejemplo, de un proyecto, lo podemos hacer sin ningún problema. Basta obviamente con conocer los resultados de los esfuerzos que tengamos en cada uno de los apoyos que se están transmitiendo al terreno, y con ello pues hacemos el diseño de la cimentación. Luego me dice, ¿se puede realizar un dimensionamiento a partir de las dimensiones perfecto? Bueno, perdón. También se puede simplemente obtener el armado a partir de una geometría determinada. La comparación consiste en verificar los aspectos normativos de la geometría y armado de una zapata. Es decir, también podemos hacer un diseño de una zapata, obtener su armado sin necesidad de agregarle algún tipo de carga. En ese sentido, solamente el programa va a verificar más que todo las comprobaciones de la disposición de la serie de refuerzos de acuerdo a la normativa empleada. Verificación de tensiones sobre el terreno. Esta es la primera verificación que el programa realiza, en la cual, pues como les comentaba hace un momento, lo que hacemos es simplemente comprobar que las tensiones que se están transmitiendo al terreno no sean superiores a la mínima soportada por el mismo. Entonces, en este caso se supone una ley de deformación plana para la zapata, por lo que se van a obtener en función de los esfuerzos unas leyes de tensiones sobre el terreno de forma trapezoidal. ¿Ok? No se admiten tracciones, es decir, en este tipo de análisis no se van a admitir las tracciones, por lo que cuando la resultante se salga del núcleo central, aparecerán zonas sin tensión. Ok, entonces,
como les decía, en este tipo de análisis o modelo de análisis que hace el programa no se permiten tracciones, por lo cual se va a buscar siempre que la resultante de los esfuerzos que están actuando sobre la zapata caiga siempre sobre el núcleo, ¿ok? De tal forma que no aparezcan zonas, eh, perdón, de tal forma que se eviten que aparezcan zonas sin ninguna tensión. Entonces la resultante debe quedar dentro de la zapata, como les comentaba, pues si no es así, no habría equilibrio. Eso obviamente se entiende. Como les digo, se va a buscar siempre de tal forma que esta resultante de esfuerzos caiga siempre en el núcleo de la zapata. Es por eso que las dimensiones de la zapata o de la cimentación que estamos planteando van a depender mucho de esta resultante. ¿Ok? No solamente de que la carga axial que está llegando al terreno se distribuya correctamente sobre el terreno y no sobrepase la tensión, sino que cuando se ve ya el equilibrio, también pues se tiene que garantizar que las dimensiones de la zapata me garanticen que esta resultante caiga sobre el núcleo de la zapata. Entonces, se comprueba que la tensión media no supere la del terreno, que la tensión máxima en el borde de la zapata, que la tensión máxima en el borde de la zapata, es decir, en estos bordes de la zapata, no supere a la del terreno definida para cada situación incrementada en un porcentaje que obviamente se indica a continuación. Para el caso de cargas gravitatorias, un 25%, para el caso del viento también 25% y para el caso del sismo también 25%. Estos porcentajes son completamente variables, es decir, podemos editarlos. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros, obviamente, cuando vayamos a ingresar los datos al programa, el programa me va a solicitar dos datos importantes. El primero, la capacidad admisible del terreno ante situaciones persistentes. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad admisible del terreno ante cargas de gravedad, es decir, peso propio, carga y carga viva. Nada más. Ese dato nos lo da el estudio de mecánica de suelos. Ese es el dato que siempre nos da el estudio de mecánica sobre la capacidad admisible del terreno ante situaciones persistentes. ¿Ok? Y también otro dato que nos va a solicitar es la capacidad admisible del terreno ante situaciones accidentales. Cuando hablamos de situaciones accidentales nos referimos a lo que es el sismo o el viento. ¿Ok? Nos referimos a ese tipo de situaciones en las cuales pues están actuando esas cargas que prácticamente son cargas que también van a influir. ¿Ok? Sobre todo, esto lo podemos ver de forma gráfica en el siguiente. Ahora sí, mejor lo voy a graficar aquí. Vamos a dibujar por aquí una zapata. Una zapata cualquiera. Un apoyo. Y sobre esta pues están actuando unas cargas, unas determinadas cargas. La carga que se toma para el diseño de la zapata tiene que ser la carga de servicio. Cuando hablamos de carga de servicio nos referimos al 100% de la carga viva y así como también el 100% de la carga muerta. No no se toma un porcentaje de la carga viva como en el caso en el que determinamos, por ejemplo, el peso sísmico, que es muy distinto, ¿ok? Así que para el diseño de cimentaciones se toma el 100% de la carga viva y el 100% de la carga muerta para determinar la carga de servicio. Ok, entonces esta cimentación está siendo sometida pues a una carga axial. También aquí tenemos un momento resultante. Voy a colocar esto por aquí. Y también está actuando pues un esfuerzo de corte, ¿ok? Entonces, cuando actúa el sismo, pues ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que debido a esta presión ocurrida por las cargas laterales del sismo o el viento, las presiones se incrementan en los extremos, ¿no? Es por eso que se produce ese incremento también de las condiciones de verificación.
como yo les comentaba hace un momento, nosotros colocamos dos datos importantes. Primero, la carga admisible del terreno, el cuadro admisible, antes de situaciones presentes, por ejemplo, que sea 1, ¿ok? 1. Y también ante situaciones sísmicas. Este dato por lo general no nos lo da el estudio de mecánica solo. Lo que hacemos es simplemente multiplicar este valor que tenemos, que si no nos da el estudio de mecánica solo, lo multiplicamos por 1.25. Y tendríamos ese dato. ¿Ok? Eso es lo que hacemos. Entonces, de esta forma tenemos estos dos datos importantes. Ante situaciones persistentes, el programa va a verificar que la capacidad admisible no supere a 1. Y ante situaciones sísmicas, cuando actúa el sismo o el viento, debido al reacomodo de las partículas del terreno, también la capacidad admisible del terreno también se incrementa en un 25%. Entonces, también va a verificar que la presión admisible del terreno no supere a 1.25. ¿Ok? Básicamente es eso. La segunda verificación es la verificación del equilibrio. ¿Ok? Esto es lo que les decía, ¿no? Aplicando las combinaciones de estados límites correspondientes, es decir, las verificaciones de las cargas que actúan sobre la zapata amplificadas, y en este caso ya estamos hablando de cargas amplificadas, se comprueba que la resultante queda dentro de la zapata. El exceso respecto al coeficiente de seguridad se expresa mediante el concepto de porcentaje de reserva de seguridad. Es decir, el 50% del ancho de la zapata. Con esa expresión es como se prácticamente determina que la resultante siempre caiga dentro de la zapata. ¿Okay? Entonces es por eso que siempre se va a buscar, o el programa va a buscar al momento de hacer el dimensionamiento de las zapatas, siempre va a buscar que la zapata tenga una dimensión tal que la resultante de las cargas que actúan sobre la zapata pues siempre caiga dentro de la zapata y no fuera, para que exista equilibrio. ¿Ok? Vamos a la siguiente, a la tercera verificación, la verificación de la resistencia o estados del concreto. Aquí ya hablamos prácticamente de lo que es diseño del acero de refuerzo de la zapata. Ya una vez que se ha realizado la verificación de las tensiones y la del equilibrio, obtenemos también pues que con estos resultantes están actuando unos esfuerzos sobre la zapata, sobre la cara inferior de la zapata. Entonces, esas tensiones que están actuando sobre la zapata me van a ayudar a determinar este acero de refuerzo, ¿ok? Aquí pongo un breve concepto, dice, se debe verificar la flexión de la zapata y las tensiones tangenciales. Un poco para poder explicar un poco esto, el método de análisis que el programa utiliza para el diseño de una zapata es el método de bielas y tirantes, ¿ok? Es un método en el cual se asume, en principio, que estamos planteando una zapata rígida, ¿ok? Una zapata rígida. Para que una zapata sea rígida, hay que entender que la proporción entre su vuelo sea menor a 2 veces, perdón, el vuelo, zapata, este lo voy a graficar así, este es el vuelo, ¿okay? Este es el vuelo de la zapata, y este es el peralte, ¿ok? Voy a borrar aquí mejor para... Aquí está. Para que una zapata se considere como rígida, el vuelo tiene que ser 2 veces H, 2 veces el peralte. ¿Ok? Tiene que ser menor o igual a 2 veces H. Para que se considere que estamos diseñando una zapata rígida. ¿Ok? Entonces, bajo este concepto de zapata rígida, se plantea el método de bielas y tirantes, con el cual se determinan las tensiones que están actuando sobre las caras inferiores de la zapata, y con ello se determina, pues, a la vez el acero de refuerzo que se necesita.
Y explicaré en la siguiente clase un poco más detallada cómo es que eh, se plantea este tipo de método. ¿Ok? Vamos primero con las generalidades para no ir tan apresurados. ¿Ok? Entonces, las verificaciones que hacemos de resistencia en la zapata es la verificación de los momentos flectores, es decir, en el caso de una columna, se comprueba con la sección de referencia situada a 0.15 de la dimensión de la columna hacia su interior. Si hay varios soportes o varias columnas, estamos hablando de una zapata combinada, se hace un barrido calculando momentos en muchas secciones a lo largo de toda la zapata. ¿Ok? Se efectúa en ambas direcciones este tipo de análisis con columnas metálicas y placas de anclaje en el punto medio entre borde de placa y perfil. También se realiza la verificación del cortante de tal forma que sea el peralte de la zapata el que me garantice la resistencia al corte y pues se tenga que evitar colocar acero a punzonamiento o acero o algún tipo de refuerzo transversal, ya que como bien conocemos o ya hemos visto, es muy raro ver que algún tipo de zapata lleve acero de refuerzo transversal, ¿no? Las zapatas no llevan acero de refuerzo transversal, entonces obviamente en ese caso es el peralte de la zapata el que me resiste los esfuerzos de corte. La sección de referencia se sitúa a un canto útil de los bordes del soporte. Si hay varios, podrían solaparse las secciones por proximidad emitiéndose un aviso. También se hace la verificación de los anclajes de la armadura. Entonces, sabemos pues que sobre estas zapatas se apoyan las columnas, las cuales ya cuentan con un acero de refuerzo definido. Ese acero de refuerzo que ya está definido, pues tiene unas características determinadas de longitudes de anclajes, las cuales obviamente tienen que ser también, a su vez, quedar completamente embebidas en la zapata para que de esa forma pues se pueda desarrollar correctamente el acero de refuerzo de las columnas. Entonces también se hace esta verificación de anclaje de armaduras. Se comprueba el anclaje en sus extremos de la armadura colocando las patillas correspondientes en su caso y según su posición. La verificación también del peralte mínimo. Se comprueba el peralte mínimo que especifique la norma. ¿Ok? Nosotros podemos también editar este peralte mínimo. Por norma, el peralte mínimo es 30, pero podemos también nosotros colocar un mínimo. O sea, todas estas características son completamente editables. Separación también de armaduras, también es la verificación también que se hace, más que todo para, eh, para que haya una buena disposición del acero de refuerzo en el elemento y evitar pues, que existan cangrejeras, bolsas de aire al momento de hacer el rocer concreto. Y ese tipo de verificación también el programa lo plantea verificando la distancia entre armadura y refuerzo, ¿no? Se comprueba las separaciones mínimas entre armaduras de la norma, que en caso de dimensionamiento se toma un mínimo práctico de 10 centímetros. Cuantías mínimas, también se hace la verificación de las cuantías mínimas de acuerdo a la normativa, se comprueba el cumplimiento de las cuantías mínimas mecánicas y geométricas que especifique la normativa. Luego tenemos el dimensionamiento. El dimensionamiento a flexión obliga a disponer cantos o peraltes para que no sea necesaria armadura de compresión. ¿Okay? Es lo que yo les comentaba respecto a la verificación del corte, ¿no? Del cortante. Puesto que va a ser necesario verificar que sea el peralte de la zapata la que me resista esos esfuerzos de corte y pues evite que tengamos que colocar armadura de compresión. El dimensionamiento a corte igualmente para no tener que colocar refuerzo transversal. Bueno, eso ha sido un resumen general, más que un resumen ha sido una introducción general a lo que es el diseño de zapatas
con CIPECAD. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Ok. Bueno, vamos a pasar a conocer el programa y vamos a empezar a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Okay, así que permítanme un momento, por favor, para abrir el programa. Voy a tomar como referencia para este primer ejemplo un proyecto que tengo por aquí. Permítanme un momento para buscarlo, por favor. Ok, tengo aquí este ejemplo. Ok, tengo aquí este ejemplo sencillo con el cual vamos a trabajar para este primer ejercicio, en el cual simplemente vamos a trabajar, como ya les comenté, con cimentaciones con vinculación exterior. Listo, vamos. Lo que voy a hacer, esta ya es una estructura que ya está calculada. Y lo que voy a hacer simplemente tomar los resultados, ¿ok? Para plantear mi cimentación. Voy a copiar esto, voy a copiar este momento. Voy a copiar este modelo dentro de lo que estamos trabajando. Y este tenemos aquí el modelo, ¿ok? Vamos que voy a decirle como tabla. Y este tenemos aquí el modelo, ¿ok? Vamos que voy a decirle como tabla. Ok, tengo aquí este modelo en el cual ya tengo la estructura calculada y también tengo los resultados que se están obteniendo en la base. ¿Okay? A ver, antes que nada vamos a explicar a qué nos referimos cuando hablamos de un modelo con vinculación exterior. ¿Ok? En CIPECAD podemos nosotros desarrollar dos tipos de modelos de análisis para una edificación. El primero, un modelo con vinculación exterior, el cual quiere decir simplemente que estoy planteando un modelo de análisis en el cual la base de las columnas o de los apoyos, sean columnas, muros, están completamente empotrados. ¿Ok? Es decir, se restringe el desplazamiento en los apoyos. ¿Okay? Este es un modelo con vinculación exterior. En un modelo sin vinculación exterior, lo que tenemos es lo siguiente. Es un modelo de análisis en el cual se considera la interacción, voy a dibujar aquí una zapatita, del terreno con la estructura. Es decir, es un modelo de análisis en el cual tenemos que sí o sí también plantear el diseño de la cimentación de forma conjunta con toda la superestructura. ¿Ok? Y en el cual pues simplemente lo que se hace, lo que el programa hace es establecer una especie de muelles sobre las zapatas. Lo vamos a ver más adelante, ese tipo. Y obviamente en este caso se permite el giro de la base de los apoyos. En ese sentido, los momentos que se transmiten a la cimentación son mucho menores en comparación a los que se obtienen en un modelo con vinculación exterior. Ambos modelos tienen sus, digamos así, no vamos a decir ventajas o desventajas porque ambos modelos son muy distintos
Y más que todo, depende de cómo lo vayamos a usar. Por ejemplo, voy a borrar aquí esto. Ambos modelos son distintos. Este es un modelo sin vinculación. Sin vinculación exterior. Es con vinculación exterior. Los momentos que obtenemos en un modelo con vinculación exterior, aquí tenemos unos esfuerzos de momentos, tenemos unas cargas axiales, unos cortantes, y aquí también tenemos lo mismo, pero la diferencia es que estos momentos son mucho menores a los obtenidos en un modelo con vinculación exterior. ¿Por qué? Porque debido a que se posibilita a que se da la posibilidad, se da la posibilidad de giro en la base, estamos prácticamente permitiendo de que la base gire. En ese sentido estamos disipando también energía. Entonces, en ese contexto, pues los momentos van a ser menores, en comparación a un modelo con vinculación exterior. ¿Ok? Ahora, esto va a depender mucho de cómo querramos utilizar. Como les decía, en un modelo con vinculación exterior podemos nosotros desarrollar la superestructura de forma indiferente a la cimentación. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hacemos es diseñar toda la superestructura, diseñamos columnas, diseñamos vigas, diseñamos losas, diseñamos muros, y con los resultados que tenemos en la base, con los esfuerzos que tenemos en la base, tanto de corte, axiales y momentos, se diseña por separado la cimentación. Con estos esfuerzos se diseña por separado la cimentación. En cambio, en un modelo sin vinculación exterior, va a ser necesario sí o sí que la cimentación también sea parte del modelo de análisis. En ese sentido, la cimentación va a depender de los resultados de la superestructura, y también viceversa, la superestructura va a depender también de los resultados de la cimentación. ¿Ok? Entonces es más que todo un modelo en el cual vamos a realizar un proceso iterativo, en el cual prácticamente vamos a realizar un proceso que tal vez es un poco más largo, pero que al final nos va a servir porque vamos a tener una cimentación un poco más reducida en comparación a un modelo con vinculación exterior. Ahora, ¿cuándo usar un modelo u otro? Esto depende obviamente de las condiciones y características del terreno. Emplear un modelo con vinculación exterior en el cual planteamos que los apoyos están completamente empotrados en su base, viene bien utilizarlo cuando estamos trabajando sobre un suelo muy rígido, sobre un suelo de muy buena capacidad portante y muy buena compacidad, ¿ok? Entonces, en ese tipo de suelos, bastaría con trabajar simplemente con este tipo de modelo de análisis, ¿ok? En cambio, cuando tengamos un suelo muy flexible, de muy baja compacidad y muy baja capacidad portante, lo mejor es trabajar con un modelo de análisis sin vinculación exterior, ¿ok? Entonces, como les digo, esto va a depender mucho de las condiciones del terreno, de las condiciones de sitio. Listo. En este caso, en este primer ejemplo, vamos a plantear una cimentación con vinculación exterior. Es decir, ya la estructura ha sido calculada y hemos obtenido los resultados de momentos, esfuerzos y cortes en la base de los apoyos, y con esos resultados vamos a diseñar la cimentación. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es simplemente extraer la información, ¿ok? Porque no lo voy a hacer aquí en este mismo archivo, sino que lo voy a hacer en un archivo nuevo que voy a crear. Vengo aquí a planos. Si yo quiero simplemente ver los resultados que estoy obteniendo, vengo aquí a planos. Vamos, planos de planta y de cimentación. Voy a generar simplemente un plano de cargas a cimentación.
Acepto, esto lo voy a desactivar. Y vamos a generar. Esto es solamente para visualizar, ¿ok? Porque esto de aquí simplemente el programa me lo muestra en planos. Aquí lo que tengo es un recuadro que me muestra las reacciones que estoy obteniendo en la base. Y es con esas reacciones con las cuales se calcula, se dimensiona y se diseña la cimentación con vinculación exterior. ¿Okay? Estas son las reacciones que estamos obteniendo en la base de la columna debido a las cargas que se ha sometido o las acciones que la hemos sometido. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar estos datos para poder diseñar nuestra cimentación. Me vengo aquí a informes, informes de armados de pilares, pantallas y muros. Vamos aquí. Y voy con la opción, voy a desactivar todo esto, solamente quiero en arranques, ¿ok? Perdón, arranques, este es por hipótesis, sí, ese de aquí me sirve, sí. ¿Ok? Listo, aquí lo que tengo son los mismos esfuerzos, claro, la diferencia es que en el caso del sismo, en el cuadro anterior que les mostré, ya estaba ya sumado, ¿no? Aquí, bueno, aquí tenemos por cada hipótesis, pero igual podemos hacer luego la sumatoria. ¿Ok? Esto de aquí lo vamos a llevar a otro archivo donde vamos a diseñar nuestra cimentación. Voy a exportar esto en formato HTML. Pues aquí escritorio. Archivos, ¿ok? Aquí vamos a colocar arranques. Esfuerzos de armados, pilares y pantallas y muros en los arranques. Guardamos esto y listo. Ahora voy a abrir un Excel. Para que un poco les quede claro, estas mismas reacciones que tenemos aquí son las que vimos en la tabla anterior, ¿ok? Para que vean ustedes, por ejemplo, la columna C1, el peso propio, la carga axial por peso propio es de 20.666 toneladas. Y son las mismas que teníamos aquí, ¿ok? Que son cargas que no están amplificadas, simplemente están obtenidas tal cual las cargas que se ha sometido a la estructura, ¿ok? Vamos a ver aquí, la columna C1, donde estaba, aquí está, ¿ok? Son los mismos valores, solamente que aquí el sismo en X y Y ya está completamente sumado, ¿ok? Este está sumado y aquí también está sumado, ¿ok? Eso lo vamos a hacer también con la tabla. Vamos a hacer ahorita. Me voy a abrir un Excel, voy a abrir una hoja Excel en este momento. Voy a cerrar este simplemente. Y también voy a generar un plano de replanteo solamente de la base, ¿ok? Plano de replanteo. Vamos a editar esto. 00. Ok, listo, solamente arranques. Lo que quiero saber. Vamos a esperar que cargue un momento el plano. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar también la cimentación. Porque solo quiero los arranques nada más, ¿ok? Solo quiero los arranques. Aceptamos, también aceptamos aquí.
Y esto ya tengo. Solamente quiero esto. Solamente quiero los arranques. Voy a imprimir todo. Vamos a guardar esto donde estamos trabajando. Voy a imprimir todo. Vamos a guardar esto donde estamos trabajando. Arranques. Arranques. Ok, ya cargó. Vamos a cerrar esto. Ok, ya cargó. Vamos a cerrar esto. Y ya, primero vamos a administrar la información que tenemos de las reacciones. Pongo aquí archivo, abrir. Vamos a abrir lo que habíamos importado. Vamos a abrir lo que habíamos importado. Y tengo la información que quiero. Abrimos esto. Y tengo la información que quiero. Ya tengo aquí esto. Tengo en todos los arranques, ok, todas las columnas. Tengo en todos los arranques, okay, todas las columnas. Vamos a decir que también tengo los muros, también tengo las reacciones de los muros, por ejemplo. Vamos a decir que también tengo los muros, también tengo las reacciones de los muros, por ejemplo. Tengo en cada uno de los muros, tengo sus reacciones. Tengo en cada uno de los muros, tengo sus reacciones. Y lo que vamos a hacer a continuación es ordenar esta información. ¿Ok? Vamos a ordenar qué es lo que vamos a utilizar. Esto solo hay casi nada. Esto. Voy a copiar esto tal cual. Voy a hacer una copia de esto. Voy a copiar esto tal cual. Voy a hacer una copia de esto. Okay, aquí voy a borrar esto. Sysmon X y Sysmon Y. Porque solamente quiero las hipótesis de Sysmon. Ok, esperen un momento porque no. Las hipótesis de esto. Ahí está ya. Voy a ordenar esto. Simplemente voy a colgar Sysmon. Voy a ordenar esto. Simplemente voy a colgar Sysmon X. Sysmon Y. Ok. Sysmon Y. Ok. Y aquí vamos a comprar esto. Y aquí vamos a no, mejor para no estar creando otra tabla, aquí lo voy a hacer mejor. Voy a copiar esto mismo, esfuerzo en los arranques. Vamos a copiarlo aquí. Esto lo copiamos tal cual. Esto lo copiamos tal cual. Y aquí también tal cual. Y aquí también tal cual. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Y aquí hacer lo siguiente. La sumatoria. Raíz cuadrada. Vamos a tocar igual acá. Raíz cuadrada. De la suma de los cuadrados. De esto. En el caso de X. Aquí me pregunta, Daniel Chávez me pregunta, sí, todos los archivos le vamos a proporcionar. Me pregunta, ¿en qué caso puedo utilizar un modelo de análisis u otro? Sí, en la clase vamos a desarrollar ambos tipos, ¿ok? Ahora lo que estoy haciendo es tomar los resultados que estoy obteniendo en la base de una estructura, ¿ok? Y utilizarlos para diseñar la cimentación.
Entonces, en este momento lo que estoy haciendo es procesando los datos. Obviamente esto el programa ya lo hace internamente, ¿okay? Sino que estoy un poco mostrando el procedimiento, ¿ok? Para que puedan un poco conocer qué información es la que el programa utiliza para diseñar la cimentación. Aquí voy a hacer lo mismo, igual a la suma. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿ok? De la suma de los cuadrados, ¿ok? Y ya tenemos esto. Y ya tenemos esto. Y copiamos esto por aquí. Y copiamos esto por aquí. Y esto por aquí. Y esto por aquí. Vamos a colocarlo formato. Vamos a darle el formato simplemente. Formato. Vamos a darle el formato simplemente. Y vamos a copiar esto mismo por acá. Y vamos a copiar esto mismo por acá. Copiamos esto mismo por aquí. Copiamos esto mismo por aquí. Para tener los resultados de todos. Para tener los resultados de todos. Listo, ya tengo mis resultados, ¿ok? Estos son mis resultados, son mis tablas y es lo que vamos a hacer. Son mis resultados. Vamos a diseñar. Ahora voy a abrir un archivo nuevo. Vamos a la otra pantalla. Ya tengo los datos procesados, vamos a ir a abrir un archivo nuevo, ¿ok? Vamos a abrir un archivo nuevo. Abrir un archivo nuevo, ¿ok? Vamos a abrir un archivo nuevo. Nuevo. Y le colocamos diseño. Mejor cimentación sin vinculación exterior, ¿ok? 0. Sin vinculación exterior, ¿ok? 0. Esto lo vamos a guardar donde estamos trabajando. Esto lo vamos a guardar donde estamos trabajando. Voy a decir que no. Aceptamos. Voy a decir que no. Aceptamos. Aquí, bueno, les comento esto un poco también para que sepan. Aquí lo que hacemos en primer lugar es definir las características del concreto que vamos a utilizar. ¿Ok? Yo siempre recomiendo que debemos crear un tipo de material, porque el programa por defecto trabaja con un peso específico del concreto de 2500, cuando por norma aquí pues trabajamos con un concreto de peso específico de 2400. Entonces es recomendable siempre crear nuestra tipología de concreto. En este caso yo voy a emplear algunos que ya tengo creados y que tengo guardado en mi biblioteca. Aquí voy a importar materiales. Escritorio, aquí tengo biblioteca CIPE, secto, y ya tengo dos tipos de concreto creados, y acá los tengo, ¿no? Para crear uno es sencillo, basta con decir nuevo y colocar simplemente las tres propiedades que se necesitan para el diseño. La resistencia del concreto, el módulo de elasticidad del concreto y el peso específico del concreto. ¿Okay? Solamente colocamos esas tres propiedades y le colocamos un nombre y ya tenemos un tipo de concreto con el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, yo aquí tengo dos, concreto 210 y concreto 280, con las cuales tenemos las siguientes propiedades. Acepto, voy a utilizar
Bueno, aunque aquí solamente vamos a plantear la cimentación, basta con ir a cimentación y utilizar, por ejemplo, 280, que vamos a emplear, y acepto. Lo demás lo podemos dejar igual, no hay ningún problema. Para este caso, no voy a activar la acción sísmica, ¿ok? ¿Por qué no voy a activar la acción sísmica? Porque como vamos a usar las tablas de información que tenemos aquí, que hemos extraído del modelo de la estructura anterior, aquí yo ya tengo, voy a copiar esto, voy a borrar esto. En esta tabla yo ya tengo los resultados de la acción sísmica en ambas direcciones. Así que es por ese motivo que no va a ser necesario crear la hipótesis de sismo. La hipótesis de sismo, ¿ok? Ver esto. Y aquí vamos a borrar toda esta información que no necesitamos. Antes que nada vamos a ahora sí borramos todo esto. Y solo nos quedamos con estos valores de aquí, ¿ok? Yo voy a colocar sismo X. Y sismo en Y. Ya hemos también determinado, con los resultados que me da el programa, hemos determinado la resultante del sismo en X y sismo en Y. Okay, voy a borrar este de aquí. Elimino esto y ya tengo aquí mis tablas, ¿ok? Voy a terminar de copiar esto simplemente para tener todo más fácil. Vamos a copiar aquí. Y terminamos copiar, ¿ok? Y listo. Y podemos borrar entonces de aquí, que ya no necesitamos. Porque ya tenemos la sumatoria. Vamos a terminar aquí de borrar esto. Y ya está. Este no me da el formato. Ya tenemos nuestras tablas aquí, ¿ok? Listo, vamos a utilizar estos valores para hacer el planteamiento de la simulación. Aquí ya simplemente le damos a aceptar. Aceptamos nuevamente. Y listo, voy a traer mi plantilla, la plantilla que creé anteriormente, de arranque solamente. Vamos al escritorio. Arranques. Ok, voy a decirle que no me muestre el marco. Y listo. Ok, tengo aquí ya mi plantilla. Y sobre esta plantilla voy a dibujar los arranques. ¿Ok? Es decir, voy a dibujar los arranques. En este caso, como yo les comentaba al inicio, no hay necesidad de diseñar la superestructura. Basta con tener la información
si tenemos la información de las reacciones que estamos obteniendo en la base, como en este caso, tenemos las reacciones en la base de cada uno de los apoyos, y con ello podemos diseñar nuestra cimentación. Voy aquí a arranque simplemente, nuevo arranque. En este caso, vamos a ver, esta columna creo que es de 25 por 50, si no me equivoco. 25 por 50, una columna rectangular, pero solamente estamos planteando el arranque. Aceptamos. Vamos a activar el imán para que me detecte la plantilla. Acepto y listo. Vamos a centrar, editamos, editar pilar, seleccionamos este arranque y lo centramos. Creo que es 30, vamos a editarlo, vamos a colocarlo, lo editamos y le colocamos 30. Listo. Ok, ahí por ejemplo he colocado mi primer arranque. Vamos a llevarlo en orden mejor para que tengamos la misma nomenclatura. Okay, y no nos confundamos. Okay, voy a borrar esto. Yo creo que por aquí está la C1, estaba por aquí, acá está C1. Aquí vamos a 25 por 30. Aquí le voy a colocar C1. Solo para no confundirme, ¿ok? Y tenga la misma nomenclatura. Listo, ya tengo ahí el primer arranque. Y ahora sobre ese arranque voy a ir insertando los esfuerzos que he obtenido. Entonces, para eso me vengo aquí a la opción cargas en cabeza, hago un clic, selecciono el arranque y listo. Es por eso que les comentaba sobre esta tabla, ¿no? Lo que voy a hacer es insertar todos estos valores en esta tabla de aquí. Pero aquí veo que solamente me aparece peso propio, carga muerta y sobrecarga de uso. No me aparece la carga de sismo, tanto en X como en Y. Entonces voy a crearlas, hipótesis adicionales, pero ya no como un espectro o donde colocamos los parámetros del sismo, sino que vamos a crearla como hipótesis directamente y vamos a insertar esas reacciones que son producto del análisis. ¿Ok? Entonces vamos aquí a acciones accidentales, ¿ok? Bien lo podemos crear aquí como acción accidental o simplemente también directamente aquí. Podemos colocar aquí directamente sismo en X, por ejemplo. Aquí le coloco simple. Y voy a crear otro que diga sismo en. Ok. Aceptamos. Vamos a colocarlo así. Vamos a editar esto. Sismo X. Sismo X. Sismo Y. Ahora sí, ya está. Ya estamos aquí. Y lo que voy a hacer simplemente es ir insertando estos valores. Copio esto. Copiamos o con control C también y simplemente venimos aquí y como está en el mismo orden le damos a copiar desde el portapapeles. Ya tenemos aquí la información. Aquí vamos a ver, creo que no se ha copiado la última fila. Si no he copiado la última fila, vamos a copiarlo hasta la última fila. Copiar desde el portapapeles y ya tenemos esas reacciones que están actuando. Son las reacciones que están actuando en esa columna. Entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos la columna, la base de la columna, tenemos la cimentación que ya lo vamos a determinar. Y estos esfuerzos que tenemos aquí son esfuerzos que están actuando en la base de la columna. En ambas direcciones, tanto en X como en Y. Y para cada tipo de hipótesis. ¿Ok? Es eso. Entonces, algo similar sucede cuando tenemos, por ejemplo, la superestructura también modelada. ¿Ok? En este caso, como les digo, no he modelado la estructura, pero tampoco no hay necesidad de hacerlo, porque cuando se modela con vinculación exterior, tanto la superestructura
se diseña y se modela de forma independiente de la segmentación. ¿Por qué? Porque lo que hace el programa es simplemente tomar los resultados de la superestructura, que son esos resultados que tenemos aquí, y con esos resultados me diseña y verifica y calcula la segmentación. ¿Ok? Si tenemos esto, aceptamos simplemente y hacemos ese proceso. Voy a modelar algunos arranques más para poder desarrollar este ejemplo, ¿ok? Vamos a modelar también aquí el 6 o el 2. El 2 creo que está por aquí. El 3 y el 2 está aquí. El 3 está aquí. 4, 5 y 6. Esto de aquí lo vamos a hacer, ¿ok? 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Ok, listo. Y vamos a introducir también sobre cada uno de esos. Vamos con el 2 primero. Vengo aquí. Selecciono todo esto. Y vamos a pegar. Con el 3 ahora. Hacemos lo mismo. Copiamos y pegamos. Ahora, un momento aquí. He copiado mal, permítame. Es solamente los números. Ya está. Con C4 hacemos lo mismo también. Copiamos. Pegamos. C5 de igual forma. Y con C6, ¿ok? Ahora también les explico cómo hacer para el caso de los muros, ¿ok? Pues aquí tenemos varias placas. Bueno, donde tenemos una caja de ascensor. Ahí cómo le hacemos, pues ahora también les explico. Y pegamos. Listo, ya hicimos con el copiado de esfuerzos para los arranques de las columnas. ¿Ok? Ahora vamos a proceder con las placas, por ejemplo, o la caja de escalera y ascensor que tenemos aquí. En este caso, ¿cómo proceder? ¿Cómo procedemos? Vamos a hacerlo mejor con este aquí que es más, que solo tiene dos, para no complicarnos mucho, pero el procedimiento es el mismo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tengo dos placas que están unidas. Aquí me aparecen dos, porque obviamente una solamente llega hasta el primer nivel y la M07 llegaba hasta el quinto o sexto nivel. ¿Ok? Es por eso que aquí tengo dos, pero que en sí forman uno solo. ¿Ok? Tengo dos segmentos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es colocar un arranque simplemente para poder insertar este esfuerzo que está llegando al muro, ¿ok? Porque vamos a, por ejemplo, a ver los resultados del muro 7 y 8. Vamos aquí al Excel. 7, lo tenemos por aquí. M06, aquí está. M07 y M08. Entonces también tenemos aquí sus resultados. Y los tenemos que insertar también aquí. Entonces, en este caso, vamos a insertarlo de la siguiente forma. Ok, voy a arranque.
Vamos a ubicar el punto medio. Vamos a ubicar el punto medio. Vamos a ubicar el punto medio. Aquí está el punto medio del muro M8. Y lo voy a colocar de esta forma. Este muro es de 25 solamente. Listo. Y lo mismo hago para el muro M7. Vamos a... Listo. Lo mismo hago para el muro M7. Colocamos aquí 25. Y buscamos de igual forma el punto medio. Editamos esto. Vamos a colocar así. Editamos esto. Y le coloco también 25. Para aquí me confundí. Lo he colocado. Voy a apagar esta armadura de refuerzo. Lo voy a apagar. Si quieren apagar unas líneas que no del plano de referencia, simplemente vienen aquí a la opción gestión de vistas de plantillas y vamos a apagar este de aquí, que es, ¿dónde está el refuerzo? Muro que está refuerzo armadura. Aquí está. Aceptamos. Ok, voy a apagar también las líneas de referencia que tengo aquí, las voy a apagar para que no me molesten la visualización. Y ok, ahora sí voy a insertar. En el punto medio, listo. Ok, voy simplemente a cambiar el punto fijo, lo voy a colocar en el centro. Cambiar punto fijo, centro, y selecciono. Y ya está. Ahora en cada uno de esos voy a insertar. Para el muro M07, lo voy a hacer de la siguiente. Antes que nada vamos a editar esto, lo voy a incrementar un poco. Voy a colocar aquí 80. Vamos a ver si se puede incrementar un poco más. Aquí también voy a colocar 90. Tampoco pueden hacer que estos se junten, porque si se unen, puede haber conflicto al momento de hacer el diseño. ¿Ok? Es más que todo que estén lo más próximo posible. Porque solamente lo necesitamos para poder colocar las reacciones. ¿Ok? Listo, ya tenemos eso. Yo voy a colocar sobre este arranque, el muro M7, las reacciones de M7. Copiamos y pegamos. Aquí hacemos lo mismo. Bueno, aquí ya lo hice. Vamos al muro M8. Aquí hacemos lo mismo. Bueno, aquí ya lo hice. Vamos al muro M8. Copiamos estas reacciones y las pegamos aquí. Y aceptamos. Hoy, por ejemplo, vamos a hacer el planteamiento solamente de esas cimentaciones para este ejercicio. ¿Okay? En el siguiente ejercicio ya veremos un modelo donde estará todo completo y plantearemos la cimentación tomando como referencia un estudio de suelos real. ¿Okay? En este ejercicio solamente la idea es que ustedes puedan ver cómo es que se hace el modelamiento. ¿Okay? Listo. Entonces, hasta ahí ya he insertado los arranques, es como si tuviera las columnas. Voy a apagar la plantilla un momento. Y lo que quiero ahora es insertar las zapatas. Para eso me vengo aquí a la opción entrada de vigas. Y me vengo a la pestaña cimentación. Voy a apagar aquí también la plantilla. Me vengo a cimentación. Le digo elementos de cimentación. Y aquí tengo este asistente donde yo voy a poder ir insertando la cimentación. Entonces, clic sobre él y le digo elementos de un solo pilar, es decir, zapatas en un solo pilar o una sola columna. Y aquí tengo tres tipos. Tengo zapatas de concreto armado, zapatas de concreto en masa y cabezales de pilotes. Estamos con los que son zapatas de concreto armado. Hacemos clic, seleccionamos, aceptamos y vemos que el cursor se transforma.
Ahora tenemos un cursor que es un cuadrado y dentro de él tiene un cuadrado pequeño inscrito, el cual se desplaza a medida que yo rodeo el pilar, ¿no? Si me pongo del lado derecho del pilar, el cuadrado pequeño se coloca hacia el lado izquierdo. Si me pongo del lado izquierdo, el cuadrado pequeño se coloca del lado derecho. Es como si fuese la representación pequeña de la zapata y la columna que estoy proyectando. Entonces, si quiero que sea de esquina, lo tendré que colocar de esa forma. Listo. Aquí, por ejemplo, si deseo que esta zapata sea centrada, lo coloco en el centro. Aquí también, si quiero que sea extrema, por ejemplo. Y en este caso, ¿cómo hago? Pues hago clic derecho y le digo elementos de múltiples pilares o múltiples columnas. Selecciono esta opción y luego selecciono zapata de concreto armado. Acepto. Y ahora, a diferencia de lo anterior, aquí ya no me aparece el puntero o el cursor como si fuese una zapata pequeña, sino me parece normal con una circunferencia, la cual me permite primero seleccionar las columnas que van a pertenecer a una misma zapata. Entonces selecciono esas dos, clic derecho, se coloca en amarillo y luego ya me muestra el cursor anterior. Y me indica pues, el centro entre estos dos apoyos que van a pertenecer a una misma zapata. En este caso, por ejemplo, le digo que va a ser excéntrico. Y ya está. Ya tengo las zapatas planteadas. Hasta ahí no se ha calculado todavía las zapatas, solamente se han proyectado. Vamos a ver la visualización 3D. Solo se ha proyectado las zapatas. Aquí no me aparecen columnas porque solamente he planteado arranques, ¿ok? Y listo. Ahora voy a desarrollar las vigas. Vengo a la misma cimentación, pero me voy ahora a vigas centradoras y vigas de atado. Selecciono esta opción y aquí tengo vigas, entrar viga. Y me aparece este asistente en el cual tengo las dos vigas. Tengo las vigas de atado, vigas centradoras, que como ya les indiqué anteriormente, las vigas de atado simplemente sirven para conectar las zapatas, más no trabajan a flexión. Y tengo las vigas de centrado, que estas obviamente sí trabajan a flexión, tienen un peralte considerable y por ello también pues me ayudan a centrar la carga en el caso de las zapatas excéntricas, ¿ok? Y luego aquí tengo una tercera opción que dice viga concentrado automático. Esta opción es simplemente para poder decirle al programa que sea él el que establezca qué extremo de la viga va a estar centrado y qué extremo no, dependiendo de la situación de la zapata, ¿no? Si el extremo de la viga está colindando con una zapata centrada, pues ese extremo será simplemente articulado. Si el extremo de la viga está colindando con una zapata de esquina o una zapata excéntrica, pues ese extremo será empotrado y será entonces una viga centrada. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a seleccionar esta opción, ¿ok? Le digo aceptar. Por ejemplo, voy a trazar una viga de aquí hasta ese extremo, ¿ok? Y como he colocado centrado automático, automáticamente el programa reconoce que este de aquí es una viga extrema y que reconoce que esto es una zapata extrema y por lo tanto es excéntrica y aquí me está centrando la carga, ¿no? Aquí me está indicando que aquí se va a centrar la carga. Igual forma aquí pasa lo mismo, aquí pasa lo mismo, aquí pasa lo mismo, puesto que tengo una viga centradora, pues también reconoce que esta de aquí es una zapata excéntrica, entonces por ende me está colocando aquí un centrado de carga. Cosa distinta que no está sucediendo con las zapatas centradas del centro, ¿no? Que el programa reconoce que son zapatas centradas, entonces por tal motivo no las está centrando. Es más, aquí, por ejemplo, podemos darnos cuenta de algo más, que aquí me ha colocado, permítanme, bueno, les decía entonces, que también podemos identificar aquí otra cosa, que como hemos utilizado la herramienta de centrado automático, el programa de forma automática me ha dispuesto en cada tramo
de toda esta viga una viga centradora y una viga centrada y una viga centradora. Entonces tenemos aquí una viga centradora, aquí también tengo una viga centradora y aquí tengo una viga simplemente de atado. Ok, voy a borrar esto. Hacemos lo mismo a este lado. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, me está colocando una viga simplemente de atado. Esto debido a que esta zapata en esta dirección está centrada. Y esta también. Hacemos lo mismo aquí. Y ya está. También me está colgando vigas centradas porque simplemente esta zapata combinada y esta zapata de aquí están centradas en esa dirección. Ahora, el centrado también puede ser editable por el usuario. Por ejemplo, aquí tengo herramientas para yo indicarle al programa que también me centre la carga cuando yo deseo. Digo centrar extremo, digo aquí, también aunque la zapata sea centrada, pues también le estoy diciendo que me centre la carga. A ver, en el caso de que ustedes tengan una zapata centrada y por cualquier motivo ustedes sí o sí deseen centrar la carga, hay que tener en cuenta que del lado opuesto también tienen que hacerlo. Porque si solamente hacen esto, centran la carga o colocan el centrado en un lado de la zapata y en el lado opuesto no, y la zapata es centrada, lo que va a suceder es que esta zapata va a tener dimensiones muy grandes debido a que ya se desequilibró su centrado, porque solamente estamos centrando de un lado. ¿Ok? Entonces, si hacemos esto de un lado, también lo hacemos de otro lado, cuando tenemos una zapata centrada. Entonces podemos colocarle centrado automático. Listo, yo tengo, por ejemplo, en este caso, mis cimentaciones planteadas, ¿no? Con mis vigas de atado y vigas centradoras. Y ahora voy a diseñar. Bueno, permítame ver qué más puedo plantear aquí. O sea, vamos a plantear esto de acá también. ¿Ok? Para que esté mucho mejor el modelo. ¿Ok? Encendemos la plantilla. Voy a colocar aquí otro arranque. Este es arranque de 25, es 50 por 25. De forma, y le vamos a cambiar el nombre, esto que sea C18. Aceptamos, y esto de aquí va a ser C17. Aceptamos. Aquí voy a hacer lo mismo. 25 por 100. En el centro. Recuerden el centro también igual. Y luego le damos reubicar el punto fijo. Aquí lo voy a colocar M07 para identificarlo del otro. Y aquí M08. M09 y M10. Y vamos a colocar también las cargas sobre esta de aquí. Vamos con C17. Aquí está C17. Copiamos esto. Y pegamos. C18. Copiamos y pegamos.
Aquí también hacemos lo mismo, M09. Aquí también hacemos lo mismo, M09. Y hacemos lo mismo con M10. Y hacemos lo mismo con M10. Perdón, aquí no he copiado todo, vamos a copiarlo correctamente. Aquí no he copiado todo, vamos a copiarlo correctamente. Ahí está. Y M10 ahora. Ahí está. Y M10 ahora. Y ya está. Regresamos a entrada de vigas y vamos a plantear las zapatas. Regresamos a entrada de vigas y vamos a plantear las zapatas. Elemento de múltiples pilares para este caso. Elemento de múltiples pilares para este caso. Aquí de uno solo, y aquí también de uno solo. Aquí de uno solo, y aquí también de uno. Voy a prolongar, con la opción prolongar viga, puedo prolongar también estas vigas. Voy a prolongar, con la opción prolongar viga, puedo prolongar también estas vigas. Y aquí también voy a cimentación, viga, central viga, perdón, y voy a colocar una viga de aquí a aquí, y luego la voy a prolongar hacia este extremo, luego también hacia ese extremo. Vean que al prolongar la viga, lo que se prolonga es las características también de la viga. Que por más que aquí sea centrado, aquí no me está centrando porque estoy prolongando la viga. Pero aquí voy a utilizar la opción de centrado. Vamos a viga, central extremos, viga, listo, aquí también, y aquí también. Ya está, tenemos una cimentación cerrada ya. Y ahora simplemente lo que sigue es decirle cimentación, dimensionar. Que vamos a dimensionar. Acá, bueno, acá me estaba olvidando de calcular la obra. Vamos a abordar. Simplemente vamos a decirle calcular la estructura sin obtener el armado. ¿Okay? Vamos a decirle que calcule la estructura sin obtener el armado. Esto va a correr rápido porque ya que no tenemos la superestructura. Listo, ahora sí le voy a decir a cimentación, dimensionar cimentación. Aquí le voy a decir dimensionamiento iterativo. Aquí tengo tres opciones. Tengo el dimensionamiento rápido, el dimensionamiento rápido con dimensiones mínimas, que ambos son iguales, en el cual simplemente el programa propone unas dimensiones iniciales que cumplan con las características y requerimientos necesarios, mientras que en el dimensionamiento iterativo lo que el programa hace es ir haciendo combinaciones o iteraciones entre las dimensiones de la zapata y que a la vez también conlleven a la iteración con las vigas centradoras o vigas atadas. ¿Okay? Y le damos aceptar. Listo. Como pueden ver, ahí nos ha resultado estas zapatas. Como pueden ver, son muy grandes, ¿no? Es prácticamente una losa. Prácticamente una losa. Voy a incrementar las características del terreno adrede para ver en cuánto se reduce, ¿ok? Esta lloridera que es 6 por 1.25, tenemos 7.5. Ok, vamos. Aquí no hace falta calcular nuevamente la estructura porque solamente hemos modificado las características del terreno. Dimensionamos, iterativo. Siguen saliendo un poco grandes. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando. Voy a darle atrás simplemente. Y voy a ir solamente a visualizar una zapata. Okay, vamos a editar aquí. Editamos solamente una zapata. Y aquí le voy a dar dimensionamiento completo. Vamos a ver.
Dimensionamiento completo. Dimensionamiento completo. Listo. Al parecer, las que me están saliendo bastante grandes son las zapatas extremas, la de los muros, ¿no? A ver, voy a bloquearlas, voy a darle cimentación, voy a bloquear dimensiones de armaduras, dimensionamiento, bloqueamos este y este de aquí, no, vamos a bloquear y terminamos. Vamos a solamente dimensionar las demás, ¿ok? Vamos a solamente dimensionar las demás, ¿ok? Ok. La cimentación de los muros está resultando bastante grande debido a, obviamente, a los esfuerzos que estamos obteniendo. Obviamente aquí falta pues colocar más vigas centradoras, más cimentación que también ayuda, ¿no? Pero para el caso práctico de este ejemplo, como podemos ver, vamos a visualizar, por ejemplo, esta zapata que es excéntrica, y vamos a ir a comprobaciones. Y aquí tenemos las 3 verificaciones que les comentaba al inicio, ¿no? Las tensiones, el vuelco, que es prácticamente el equilibrio, y la resistencia, que es flexión, cortante, compresión, canto mínimo, son verificaciones de resistencia que se hacen, ¿no? Longitud de anclaje, que ya lo vamos a detallar de forma más precisa con el ejemplo que vamos a ver en la siguiente clase, donde voy a desarrollar un ejercicio de un proyecto real. ¿Ok? Entonces, este ejercicio es más que todo para un poco mostrarle las herramientas del programa, cómo insertar una zapata combinada, una viga centradora, una viga atado y ese tipo de elementos. ¿Ok? Bueno, espero que les haya parecido interesante. Y quiero saber, antes de finalizar, si tienen alguna pregunta, alguna consulta al respecto. Bueno, en vista que no hay más preguntas, bueno, aquí tengo una pregunta, me dice, ¿qué solución se daría si salen muy grandes las dimensiones? Muy buena pregunta, Anselmo. Claro, por ejemplo, en este caso teníamos una zapata que nos estaba saliendo muy grande para el caso de los muros. Siempre hay que tener en cuenta que siempre cuando trabajamos con placas de concreto o muros de concreto, hay que tener en cuenta que las placas y muros por lo general siempre sobreesfuerzan o exigen demasiado a la cimentación. Por ende, pues siempre cuando tengamos placas o muros ya hay que tener en cuenta que nos va a solicitar cimentaciones muy grandes para contrarrestar esos esfuerzos grandes que por lo general suelen llevarse las placas y muros de concreto. Sabemos que debido a la gran rigidez que tienen una placa o un muro de concreto, por lo general siempre se lleva un gran porcentaje de los esfuerzos. Y por ende, pues eso también achaca bastante a la cimentación. Entonces, en esos casos, las opciones que tenemos cuando trabajamos con una cimentación con vinculación es colocar vigas centradoras que tengan un peralte bastante considerable, que me permita obviamente pues contrarrestar esos grandes esfuerzos. Y la otra opción es pues tomar una, una cimentación sin vinculación. Es decir, plantear en ese caso ya una cimentación para la cimentación de las placas o para todo el sistema de cimentación de la edificación sin vinculación exterior, que sería también otra de las soluciones. Ya lo vamos a ver más claro cuando tengamos el caso siguiente, ¿ok? Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta que tengan? A ver, antes de terminar, aquí tengo unas preguntas que me estaban haciendo por el chat, no lo había visto. A ver, vamos a ver. Acá me pregunta, bueno, acá me preguntan en qué caso puedo usar uno del otro. Creo que se refiere al tema de utilizar con vinculación exterior o sin vinculación exterior. Como expliqué hace un momento,
El hecho de utilizar un modelo con vinculación exterior o un modelo sin vinculación exterior va a depender mucho de las condiciones del terreno. Para suelos muy rígidos y de muy buena compacidad, lo conveniente o lo mejor es utilizar un modelo con vinculación exterior, ya que debido a tener un suelo muy rígido y de muy buena compacidad, por ende también va a ser muy buena la capacidad portante. Con utilizar un modelo con vinculación exterior sería suficiente, ¿no? En cambio, en suelos de muy baja compacidad, muy flexibles y de muy también baja capacidad portante, lo mejor es emplear un modelo sin vinculación exterior. Ok, aquí tengo otra pregunta. Ana me pregunta, ingeniero, ¿en qué caso tendría que hacer todo este proceso? Bueno, a ver, este proceso yo lo he hecho simplemente para un poco mostrarles las herramientas, pero, por ejemplo, este proceso también tú lo puedes hacer en el caso pues, de que solamente desees diseñar la cimentación. Si tú ya cuentas con el diseño de la estructura ya hecho y tienes los resultados de, de los esfuerzos que llegan a la base de los apoyos, con esos esfuerzos puedes tú diseñar la cimentación. ¿Ok? Es también para eso este procedimiento que he hecho, ¿no? Aquí tengo otra pregunta. En el cálculo realizado con vinculación exterior, ¿se puede obtener con el modelo, con la superestructura, con los mismos resultados? Entiendo que este ejemplo es netamente explicativo. Sí, efectivamente, se puede, ¿no? Porque es como les decía, cuando trabajamos con vinculación exterior, prácticamente lo que hacemos es diseñar la superestructura por separado y todo el sistema de cimentación por otro lado. ¿Por qué? Porque la cimentación simplemente va a depender de los resultados que tengamos en la base de la superestructura y nada más, ¿no? A diferencia de un modelo en el cual desarrollamos con vinculación exterior, en el cual obviamente tanto la superestructura depende también de los resultados de la cimentación y también la cimentación depende de los resultados de la superestructura, ¿no? Ahí es un proceso iterativo entre superestructura y cimentación. Acá me pregunta, si quitamos los refuerzos superiores no va a llegar a comprobar. A ver, te refieres a este ejemplo. Bueno, en este caso, por ejemplo, me está mostrando este, esfuerzos, perdón, me está mostrando hacer el refuerzo superior. Esto es debido a que probablemente existan tracciones en la cara superior de la zapata, ¿no? Probablemente, bueno, vamos a ver aquí la comprobación, vamos a ver flexión. Sí, no, bueno, aquí me está mostrando que existe un momento negativo en la cara superior de la zapata. Entonces, por ende me está colocando este refuerzo superior. Acá otro caso, sección. Bueno, ya no hay más preguntas. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana en la siguiente clase.